Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creed a las obras, os los aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, la celebración de hoy de los apóstoles Felipe y Santiago el Menor es una fiesta dentro de la iglesia, porque estamos celebrando a dos de los apóstoles del Señor Jesús. Y recordemos que nuestra iglesia es apostólica, lo que significa que tiene un fundamento, una base en los apóstoles. Y esta base tiene una razón de ser en la primera lectura que hemos escuchado hoy del apóstol San Pablo a los Corintios, donde él habla de una buena noticia que se ha transmitido, una buena noticia que Pablo recibió y que a su vez él ha ido transmitiendo a los demás. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesucristo murió experimentando nuestra muerte y resucitó abriéndonos las puertas de la vida eterna. Esa es la buena noticia. Y Pablo dice: el Señor resucitó, se apareció a los apóstoles, se apareció a más de 500 hermanos a la vez y por último se me apareció a mí. Esa buena noticia entonces es una noticia que se transmite. Y los primeros que fueron testigos de la resurrección fueron los apóstoles. Los apóstoles, el Señor Jesús se les apareció. Leemos en el Evangelio que se apareció a Pedro, que luego se apareció a unos discípulos que iban a Emaús, pero que luego en la noche se le apareció a los discípulos y que se les apareció en varias ocasiones. Estos discípulos, estos apóstoles entonces, son los testigos del Señor resucitado. Y ellos fueron compartiendo, difundiendo esa noticia por todas partes, hasta el día de hoy, que nosotros la seguimos escuchando. Por eso la iglesia es apostólica, porque unos hombres vieron al Señor resucitado. No se guardaron la noticia para sí, sino que la compartieron. Y en la medida en que nosotros la escuchamos, que el Señor resucitó, luego podemos experimentar que en verdad ha resucitado. Los discípulos que celebramos hoy, estos apóstoles, son Felipe y Santiago el Menor.
hacen parte del grupo de los 12. Y digamos algo sencillo de cada uno de ellos, el caso de Felipe. Sorprende mucho la llamada. Dice que el Señor Jesús se lo encontró y simplemente le dijo, sígueme. Y Felipe se puso en pie e inmediatamente siguió al Señor Jesús. Es una llamada muy sencilla, es una llamada sin complicaciones. Simplemente escucha la voz del Señor Jesús, la palabra del Señor, e inmediatamente se pone en camino. Y en ese sentido, Felipe es un gran ejemplo para nosotros. Y decimos para todos, porque todos hemos recibido en algún momento la llamada del Señor Jesús, para que lo sigamos, seamos sus discípulos, crezcamos en las virtudes cristianas, seamos buenos católicos, seamos santos. Y seamos santos en nuestra vida familiar, en el trabajo, en el estudio, en todos nuestros asuntos. Esa llamada la hemos escuchado. Pero en ocasiones no somos tan sencillos y dóciles como Felipe, que el Señor nos llama y acogemos, sino que ponemos resistencia. Y el Señor nos tiene que repetir la llamada una y otra vez. ¿Por qué a veces resistencia? Por los afectos desordenados que tenemos, los apegos al dinero y a los bienes de este mundo, a nuestros propios proyectos e intereses. Eso dificulta que sigamos al Señor Jesús. Hoy, como Felipe, dóciles a la llamada y dispuestos a seguir al Señor Jesús. De Santiago, la tradición dice que fue obispo de Jerusalén, el primer obispo de Jerusalén. Y luego, en los Hechos de los Apóstoles, encontramos un apóstol Santiago que es bastante dinámico, activo allí en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué resaltamos de él? Que era un hombre fiel a las tradiciones, fiel a la ley judía. Pero en esa fidelidad a la tradición, a la ley mosaica, Santiago tuvo la capacidad en el momento oportuno de darse cuenta de los caminos que estaban surgiendo en la iglesia y discernir cuál era la voluntad de Dios, incluso un camino contrario a lo que él y su grupo estaban pensando, consideraban. Pero a él se le abrió la mente y dijo, las cosas es por aquí. El Señor Jesús nos está invitando a que hagamos esto. Específicamente, siendo un hombre fiel a la ley mosaica, a la ley judía, la idea era que todos aquellos que se convirtieran al Señor Jesús tenían que asumir esa ley. Algunos estaban discutiendo eso fuertemente. Todos los que se convirtieran a Jesús tenían que cumplir la ley judía. Y Santiago era de ese grupo, pero en algún momento tuvo la capacidad de discernimiento, de darse cuenta que así no eran las cosas, se le abrió la mente y dijo, por aquí es la voluntad de Dios. Yo creo, hermanos, que las dos actitudes son necesarias en nuestra vida. Uno tiene que ser fiel a sus tradiciones, fiel al Señor Jesús. Esa fidelidad es importante para no andar cambiando de costumbres, para no andar cambiando de tradiciones religiosas, para no andar de aquí para allá. Uno tiene que ser fiel, uno tiene que ser muy fiel. Pero es importante la otra actitud, la apertura mental, para darnos cuenta
cuando el Señor nos está pidiendo algo distinto, cuando la voluntad de Dios va por otro camino. Y cuando uno se da cuenta que Dios quiere otra cosa, ser dóciles también y decir la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Esas dos actitudes de Santiago son entonces importantes: el ser fieles y al mismo tiempo la apertura mental. Que estos dos apóstoles, Felipe y Santiago, intercedan por todos nosotros.